Bienvenido a este nuevo video en que vamos a tratar una pequeña introducción a las revisiones sistemáticas. Como ustedes sabrán, existe una jerarquía de la evidencia en que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son el nivel más alto de evidencia al cual podemos optar normalmente. Las revisiones sistemáticas toman un rol de relevancia importante. En los últimos años han aumentado la cantidad de las revisiones sistemáticas, pero hay muchos temas que no tienen revisiones sistemáticas, bueno, porque no hay suficientes grupos todavía que estén realizando revisiones sistemáticas o también porque no hay cómo hacer una revisión sistemática de ese tema. Es una de las cosas que vamos a conversar. Como se puede ver en la pantalla, hay otros tipos de jerarquías de la evidencia y otros tipos de estudios, y hay que ver bien en caso si lo que nos corresponde es hacer una revisión sistemática o vamos a tener que hacer un estudio más primario para el desarrollo de nuestra investigación. Las revisiones sistemáticas, en todo caso, diría yo que son un tipo de investigación que es fácil porque es fácil de conducir porque no necesita muchos recursos ni investigación de campo, como podría ser un ensayo clínico aleatorizado, que va a requerir muchos recursos, planeación, digamos, recursos económicos, recursos en necesidad de tiempo de las personas, hay que conducirlo por varios años, una revisión sistemática, una revisión sistemática larga puede durar un año, lo normal es que duren un poco menos, diría yo, entre 3 y 6 meses. Solamente uno necesita acceso a la documentación, a los artículos a texto completo, y este acceso muchas veces está garantizado por la universidad, y además existen comunidades que se dedican a apoyar la entrega de artículos científicos para favorecer la producción científica. Entonces, diría yo que estamos en un buen pie para realizar una revisión sistemática por por esta necesidad de información, por ser de tan alto nivel. En la jerarquía, eso quiere decir que un lector puede confiar, si una revisión sistemática está bien hecha, en los resultados y asumir que esos resultados efectivamente son la síntesis de la información disponible sobre un determinado tema. Eh, Solo requiriendo de ustedes que sean rigurosos y trabajadores con el proceso, porque una de las cosas que diría yo que los metaanálisis o las revisiones sistemáticas van a requerir son harto tiempo y dedicación. Como decía, el trabajo de campo en una investigación bibliográfica de este tipo es la lectura de los artículos propiamente tal. Entonces, no tenemos que salir, tiene hartas ventajas por ese lado, pero sí hay que eh, ser muy claro y muy apegado a los protocolos y las cosas que vamos a hacer desde un principio para asegurar la calidad metodológica de esta investigación. Como decía, las revisiones sistemáticas, RS para sintetizar o para cortar, son revisiones súper rigurosas de la evidencia y van a responder temas específicos. O sea, y esto lo tienen que tener más o menos en mente después cuando vamos a hablar sobre la definición de qué van a hacer como investigación, porque los temas muy amplios o una pregunta muy amplia va a ser difícil de contestar, y al mismo tiempo una pregunta muy específica probablemente también. Entonces ahí tenemos que ir evaluando qué tan específicamente vamos a tratar los temas. Son sistemáticas además porque resumen la investigación original con base a este plan que ustedes van a tener publicado por adelantado y que va a hablar sobre qué van a hacer en cada fase. Entonces, de esa forma se sistematiza el proceso. Además que existen diversas guías y diversas orientaciones, podríamos decir, del cómo realizar la investigación desde el principio. Y de eso se trata esta presentación. Además, la gracia de una revisión sistemática es que los lectores pueden observar rápidamente la validez de las pruebas para cualquier conclusión. Eso quiere decir que ustedes van a ver
o en una buena revisión sistemática, ustedes van a poder encontrar toda la información que les va a permitir validar lo que los autores de la revisión sistemática estén publicando. Y además, en esta revisión sistemática debiesen estar considerados todos los artículos o información científica que sea de importancia sobre el tema. Entonces, aquí es importante el tema del protocolo de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar yo? ¿Qué voy a hacer para buscar y cuáles son los recursos que voy a recurrir? Porque dependiendo del tema va a ser más o menos importante la información, digamos, del tipo información, literatura gris, por ejemplo. Entonces voy a requerir en algunos temas llegar a buscar en universidades o centros de investigación y en otros a agencias reguladoras como podría ser la FDA, CDC, EMA o cualquier otra agencia reguladora que haya publicado información útil sobre el tema. Además, la idea de una revisión sistemática es que uno va a hacer una revisión sistemática cuando es necesaria. Entonces, los resultados de tu revisión sistemática deberían ser relativamente distintos de la otra, de la información disponible, o si no, no valdría la pena hacerlo, o al menos debiese ser en el caso de una actualización de una revisión sistemática, que si ustedes estuvieran haciendo, que también es posible de hacer, lo que algunos llaman revisiones sistemáticas vivas, porque el tema va cambiando tan vertiginosamente que en 2 o 3 años hay que hacer una nueva revisión sistemática porque hay suficiente nivel de estudio para seguir haciendo revisiones sistemáticas sobre el tema, y ahí en este caso los resultados podrían ser más o menos similares o tener una tendencia clara. Pero en general, si una investigación sistemática ya está resuelta, yo diría que busquemos otro tema para hacer una revisión sistemática. Además, las revisiones sistemáticas son útiles, además, cuando hay motivos para creer que la presión es política o la pasión intelectual de un movimiento, digamos, académico, podríamos decirle, por decir algo, que tiene una intencionalidad y que está instrumentalizando la información científica. Cuando tenemos sospechas de cualquiera de estas cosas, una revisión sistemática tiene la virtud de que va a ser sistemática y que por ende no debiese tener sesgos de información que sean, digamos, muy grandes y que puedan favorecer a estos grupos de presión. ¿Mm? Así que por eso son una buena herramienta para los tomadores de decisiones y de ahí a que su nivel de evidencia sea tan alto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las revisiones sistemáticas? Entre las ventajas podemos decir que una súper buena síntesis de información y que en pocas líneas, si uno hace una lectura técnica de una revisión sistemática, puede tener una idea súper rápida de los resultados y casos si, y por ejemplo, incluye un metaanálisis. Esta revisión sistemática, en una vista del metaanálisis rápida vamos a poder, del gráfico, del forest plot, que incluye un metaanálisis, podemos estimar la precisión de los estimadores que estamos viendo. Otra gracia que tiene un metaanálisis es que esto va a permitir el planteamiento de nuevas hipótesis para estudios futuros, porque dentro del metaanálisis, a pesar de que no es necesariamente un estudio exploratorio como un scoping review o un umbrella review, que están destinados estos tipos de review a descubrir las brechas en el conocimiento de los determinados temas, o de cualquier tema en realidad. La revisión sistemática igual puede dar luces sobre las brechas y qué es lo que nos falta por investigar dentro de los temas y así plantear nuevas investigaciones futuras. También cuantifica la magnitud del sesgo de publicación, porque una de las cosas que nosotros debiésemos hacer en una revisión sistemática es justamente eso, evaluar el sesgo de publicación, la heterogeneidad y caso si además nuestra búsqueda tiene demasiada dispersión de los resultados, cosa que no, nos daría como la idea
de que nuestro tema no está tan bien cubierto si es que los resultados de todos los artículos están muy dispersos o no van en la misma dirección. Además, tienen otra ventaja de lo que hablábamos hace unos minutos, que es menos costoso que otros tipos de investigación para, digamos, para el nivel de impacto o de confianza que se le tiene a este tipo de investigación. La desventaja es que son estudios retrospectivos y están sujetos al sesgo en diversas etapas. ¿Por qué esto es una desventaja? Porque una revisión sistemática que es publicada el 2021, fue realizada el 2020, la investigación y el trabajo se hizo el 2020 con datos del 2017 y 2018 máximo, tal vez 2019. Entonces, el 2021 estaríamos trabajando con datos del 2018. Y eso es ciertamente una desventaja porque probablemente no estemos, a pesar de que la revisión sistemática tiene este tan alto nivel de evidencia, puede ser que, y de confianza, puede ser que estemos frente a algo que haya cambiado en este último tiempo. Entonces, tiene esa desventaja. Es un proceso, o conducir una revisión sistemática es un proceso largo y engorroso que requiere mucho tiempo y dedicación. En hartos lados se dice que una revisión sistemática debiese andar entre los 6 meses y un año para un equipo de varias personas. Entre menos personas, más trabajo va a requerir y más tiempo completo vamos a necesitar de las personas que estén involucradas para poder llegar a las metas con los tiempos que nosotros nos planteemos. Un equipo de revisiones sistemáticas internacional está compuesto tal vez de 10 o 15 personas, no sé. La gente es suficiente para poder revisar el tamaño de información que nos esté arrojando nuestra, nuestra expresión de búsqueda. Entonces, si tenemos que revisar 2.500 artículos por revisores independientes, podríamos tener tal vez 5 revisores independientes y luego en el proceso para la selección de artículos y la extracción de información y después tengamos un par de estadísticos para revisar que o al menos un estadístico que nos ayude para revisar la parte estadística justamente, entonces cada vez juntamos más gente y esto requiere cierto nivel de recursos. Además, que se llame o que esté categorizada o publicada como una revisión sistemática con o sin metaanálisis, no garantiza que la calidad del estudio sea muy buena. De hecho, yo he visto un montón de revisiones sistemáticas que dejan harto que desear y en la parte de evaluación crítica de la evidencia, yo creo que lo vamos a conversar un poco más. Las revisiones sistemáticas están limitadas por la cantidad y la calidad de los estudios previamente realizados. Eso quiere decir que hay un dicho bien entretenido en inglés que es garbage in, garbage out. O sea, si tú metes basura al sistema, va a salir basura del sistema. Si las revisiones o los artículos primarios que tú estás incluyendo en esta revisión sistemática, que es una fuente de información secundaria, porque se basa en estos artículos primarios, los toma y los procesa para generarse. Ciertos artículos son de baja calidad, los resultados de la revisión sistemática también van a ser de baja calidad o no tan confiables como los de una revisión sistemática cuya fuentes de información sean de alta calidad. Entonces, cuando uno va a diseñar una revisión sistemática, tiene que planteárselo como cualquier tema de investigación. Una revisión sistemática es una investigación bibliográfica y las investigaciones bibliográficas son parte de la familia de todas las investigaciones, entonces vamos a tener que pensar en términos de investigación más tradicional. No nos salgamos tanto de esa forma de pensar. Entonces vamos a tener que tener una pregunta o una hipótesis, tener claro cuáles van a ser las fuentes de información que requerimos, seleccionar una muestra dentro de o sea, nuestra muestra, la unidad de análisis, en nuestro caso, las revisiones sistemáticas van a ser las publicaciones, ahí vamos a trabajar las publicaciones científicas que necesitemos. Después vamos a definir un método para el análisis, aplicar esos métodos para integrar los resultados e interpretar los hallazgos y reportarlos. En eso
tenemos que hablar que las revisiones sistemáticas fueron creadas por Cochrane, por la Fundación Cochrane, que, que lleva el nombre de uno de los fundadores o de los creadores de la idea de las revisiones sistemáticas. Y existen grupos de colaboración en más de 50 áreas clínicas, tienen estándares súper altos cuando las revisiones sistemáticas se realizan con los estándares Cochrane. Y me parece que en Chile hay dos o tres grupos Cochrane trabajando. A mí me encantaría que con el equipo de trabajo que nosotros desarrollamos revisiones sistemáticas para los fines que son de uso interno de mi institución en la que trabajo, que llegásemos a ser un grupo Cochrane formalmente y que lleguemos a estos estándares que son mucho más altos y más rigurosos. Todavía, todavía estamos trabajando en eso, pero yo creo que vamos para allá. Bueno, como les decía, la colaboración Cochrane o los productos que se hacen en base a la colaboración Cochrane son el gold standard de las revisiones sistemáticas. Y la lógica de esto es que las revisiones sistemáticas de este tipo son, como les decía, las mejores y que tienen los estándares más altos y por eso deberíamos tratar de orientarnos o tratar de desarrollar nuestra revisión sistemática en base a las propuestas que hace la colaboración Cochrane. Esto que podemos ver en la pantalla son como las secciones o el índice que hay de temas que deberíamos incluir en una revisión Cochrane. Todas las cosas que nosotros vamos a ver en pantalla que están acompañadas de un asterisco son cosas que son obligatorias. Y si ustedes se fijan, son un montón de puntos y para la mayor parte de estos puntos nosotros tenemos que realizar o para cubrir estos puntos nosotros tenemos que realizar un protocolo de revisión sistemática en que nosotros vamos a, antes de conducir la revisión sistemática, definir cuáles van a ser nuestros objetivos, cuál va a ser nuestra estrategia de búsqueda, cuál va a ser nuestro plan de extracción de los datos, vamos a definir cuáles son los tipos de estudios que vamos a incluir, cuáles son los tipos de participantes que vamos a incluir, las intervenciones, los tipos de medidas de desenlace. Entonces, para todas estas cosas, nosotros vamos a tener que generar podríamos decir, preestudio, ¿m? En que vamos a analizar todas estas variables y tomar definiciones sobre cómo vamos a trabajar las cosas después, que generemos nuestra investigación y obtengamos los datos de campo, que en nuestro caso van a ser los artículos científicos que vamos a recuperar e incluir en nuestra revisión sistemática. Entonces, es súper importante que nosotros generemos un protocolo de revisión sistemática previo a empezar a hacer el trabajo de la revisión sistemática. Esto es súper importante, sobre todo si ustedes van a trabajar en revisiones sistemáticas para ser publicadas en revistas científicas. Nosotros, por ejemplo, yo y el equipo con el que trabajo, no solemos registrar nuestras revisiones sistemáticas porque son de uso interno. Son en base a las necesidades de la institución donde trabajo, entonces generamos información a ese nivel. Pero si nosotros, o si yo, o ustedes pretenden publicar una revisión sistemática o hacer una revisión sistemática con fin de publicarlo en una revisión en una revista científica, es necesario que ustedes registren su protocolo en un sitio como Próspero. Hay algunos otros sitios que les permiten registrar su, su revisión sistemática, y la gracia que tiene esto es que esto le va a permitir favorecer la transparencia de la investigación, es decir, esta investigación se va a hacer de esta forma y de esta forma y la comunidad lo va a saber previo a que ustedes conduzcan esta investigación, y esto les puede generar cierto nivel de feedback por parte de otros investigadores que están desarrollando temas similares porque van a poder revisarlo en la base de datos de Próspero, y además va a evitar la duplicación de esfuerzos que pueda ocurrir, digamos, si hay un grupo en España que está desarrollando la misma revisión sistemática que yo estoy haciendo, probablemente si mi intención es solamente publicar, pueda hacer otro tipo de revisión sistemática, ya que hay otro grupo que ya está avanzado en el tema. El protocolo de búsqueda también les va a permitir estimar el tiempo y esfuerzo que van a necesitar para conducir su investigación. Esto es bien importante porque si ustedes se dan cuenta que en su tema
no hay tanta información publicada, probablemente puedan contar con o puedan definir un equipo de trabajo que sea más pequeño. ¿Cuántas personas van a trabajar? Y eso les va a permitir decir, si esta revisión va a durar 6 meses o vaya a necesitar 20 personas y esta revisión va a durar un año. Y como está planteado con anticipación, esto además nos va a permitir reducir los sesgos porque nosotros los vamos a haber estudiado previamente y no vamos a tomar decisiones al azar ni acomodaticias a los resultados que obtengamos, y sino que vamos a proceder en base a este protocolo que vamos a realizar. Para desarrollar un protocolo de revisión sistemática, podríamos decir que es en la fase previa que les decía recién. Hay que preparar su tema. Eso quiere decir que ustedes se debiesen preguntar algo así como, ¿qué tanto conozco yo del tema de investigación? Si conozco poco del tema de investigación, yo les sugiero realizar una revisión previa en que con su equipo todos se interioricen, digamos, no sé, pues, van a trabajar 6 personas en un equipo de revisión sistemática. Las 6 personas debiesen pasar un tiempo leyendo artículos sobre el tema. Todos deberían estar bien interiorizados, todos los participantes deberían estar bien interiorizados del tema para poder desarrollar el protocolo de búsqueda de forma, o sea, perdón, de búsqueda. Yo estoy acostumbrado a buscar, entonces, como soy bibliotecario, el protocolo de la revisión sistemática, el que conozcan a profundidad el tema, les va a permitir que todos aporten, que todos tengan la sensación de ser importantes para su equipo, pero además esta multivisión va a permitir, o esta visión múltiple de diversas personas, va a permitir que ustedes salten o pasen los pasos más rápido porque les va a permitir, como decíamos, tener esta visión digamos, previa a lo que ustedes van a estar desarrollando. Esto, además, en esta fase previa, les va a permitir estimar la factibilidad de su revisión sistemática en cuanto a recursos y tiempo de elaboración. Para esto, tienen que ustedes considerar cuál va a ser cuál es su expertise en el tema y cuánto tiempo van a necesitar prepararse. Además, van a necesitar considerar su expertise metodológica, que lo que quiere decir es cuánto saben ustedes de revisiones sistemáticas y cuánto tiempo van a tener que pasar definiendo el protocolo y cómo conducir su investigación. Además, su expertise va a ser importante, su expertise en la búsqueda de información, cuánto tiempo van a pasar buscando información y cómo lo van a hacer, porque una buena acción de búsqueda no es tan fácil de hacer. De hecho, si les resulta muy rápido, cuestiónenselo. Lo más probable es que para una persona, para una revisión sistemática, yo que soy, digamos, bibliotecario del área de la salud y que me dedico a la búsqueda de información científica para revisiones sistemáticas, diría yo que con la experiencia que yo tengo en estos 10 o 12 años que me he dedicado al área de la salud, nos baja de las 8 a 16 horas de trabajo en hacer una buena expresión de búsqueda. Entre 1 o 2 días de trabajo de un especialista dedicado es más o menos lo que me demoro en generar una expresión de búsqueda que considere suficiente al tema. Pero una persona que está recién comenzando en el tema de hacer búsqueda probablemente requiera mucho más tiempo. Entonces, ahí se vuelve importante en base a esta expertise en su búsqueda de información y el cómo han preparado su tema, y ahí más o menos ustedes van a tener una idea de cuánta información van a poder obtener cuando interroguen la base de datos en base a su pregunta. Si ustedes se dan cuenta que van a tener muy pocos resultados, o caso si ustedes tienen un equipo que es muy pequeño, van a tener que hacer su pregunta más específica o más amplia, o más sensible. Entonces, ustedes van a tener que determinar eso a priori también en base a los recursos que ustedes disponen. Y además, en base a eso mismo, van a tener un tipo de pregunta, o van a poder definir o cambiar el tipo de preguntas que ustedes están haciendo, porque, por ejemplo, si ustedes están haciendo una revisión sistemática de terapia, de intervenciones, probablemente van a encontrar muchos más artículos que otros tipos
de información que no sea de este tipo, tal vez de etiología, que podríamos hacer algún tipo de revisión sistemática, en que probablemente no exista tanto impublicado como lo otro. Entonces, si mi equipo es pequeño, probablemente pueda cambiar mi pregunta a, a otro tipo de pregunta para obtener más o menos resultados, dependiendo de los recursos y tiempo que disponga. Entonces, una vez que ya tenemos como esa fase previa bien clara y hemos conocido bien el tema, tenemos que definir una pregunta. Esa pregunta es súper importante que tengamos en mente lo siguiente, caso si es o no relevante o importante. Porque en una investigación clásica le diríamos la justificación de la investigación. ¿Es necesaria su revisión? Estamos cubriendo un tema que no está cubierto, ¿cierto? Porque si está cubierto, ¿vale la pena hacerlo? ¿Va a ser mejor mi revisión sistemática? ¿Hay suficientes artículos publicados para responder esta pregunta? Probablemente desde la última revisión sistemática, digamos, está actualizada la revisión sistemática que existe respondiendo a una pregunta similar o igual a la que yo me estoy generando. Eh, ¿Hay nuevos artículos que sean importantes o nueva investigación que se haya publicado entre la revisión sistemática que ustedes están revisando y la que ustedes pretenden hacer para incluir y hacer una actualización de esa revisión sistemática? Son cosas que tenemos que tener presente y que eventualmente ustedes pueden incorporar dentro de su revisión sistemática. Una vez que tenemos bien clara la pregunta y todo esto y hemos pensado en la respuesta a las preguntas que he planteado antes, vamos a elaborar un picot. Dentro del picot es, bueno, el picot va a ser una forma que nos va a facilitar, que es un acrónimo que vamos a revisar en la parte de búsqueda con más profundidad, que básicamente va a ayudarle a extraer la información relevante de su pregunta para traspasarlo a una expresión de búsqueda más adelante. Bueno, una vez elaboramos nuestro picot, tenemos que definir criterios de inclusión o exclusión. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de estudios vamos a incluir? ¿Cuánto tiempo de seguimiento es relevante? ¿Cuál es el lenguaje puedo yo leer o estoy dispuesto a leer? Digamos, alguna vez tuve que hacer una búsqueda que no era sistemática para revisar, me acuerdo, el tema de el uso de bombas lacrimógenas en las protestas, digamos, en las protestas, digamos, callejeras que pasan en Chile o en cualquier otro lugar. Y justamente uno de los temas más o de los artículos más que apuntaban claramente a lo que se requería como respuesta, que era sobre el uso de gases lacrimógenos en ambientes donde estuviesen expuestas mujeres embarazadas, estaba ¿cómo es que se llama? En árabe, parece. No, era publicado en Israel. Había sido publicado en Israel. Estaba en otro idioma, pues. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Vamos a incluir este artículo o vamos a previamente decir que solamente leemos inglés y español, así que vamos a incluir solamente estos tipos de artículos, a pesar de que haya otro en otro idioma, qué sé yo, ruso, alemán, de que por la dificultad idiomática lo voy a dejar fuera? Esto es una definición que ustedes hacen previamente y no está mal, pero no está mal hacer una definición inglés-español o solamente inglés, pero es mucho mejor incluir más idiomas, lo más idiomas posible, la mayor cantidad. Entonces, una vez que ya tengo los criterios de inclusión o exclusión de los cuales voy a utilizar para discernir cuáles son los artículos que incluyo o excluyo en mi revisión sistemática, voy a crear y ejecutar una expresión de búsqueda para buscar los artículos. Eso y en esta parte de crear y ejecutar la expresión de búsqueda, me tengo que preguntar, ¿qué recursos de información voy a utilizar? Básicamente, aquí voy a pensar, bueno, yo tengo acceso a PubMed, porque es gratuito, que lo vamos a ver en la parte de cómo buscar información bibliográfica. También tengo acceso a Lilacs, que es gratuito. Entonces también voy a buscar en Lilacs, tal vez. Voy a buscar en Google. ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? Probablemente ustedes estudien o trabajen en una institución académica que tenga suscrito algunos recursos
que sean pagados o propietarios, a los cuales, por ejemplo, yo no voy a tener acceso, como en Base, por ejemplo, o otras que existen por ahí, UpToDate o cualquier otra fuente de información que sea pagada. Entonces, aquí yo defino caso si tengo o no acceso a cuáles recursos y cuáles voy a ser los que voy a escoger. Defino cuál va a ser mi expresión de búsqueda antes de buscar, digamos, antes de ejecutar la búsqueda, o digamos, esta es como una fase intermedia, porque la realización de o la definición de la expresión de búsqueda requiere ir ejecutando la búsqueda para ir viendo la cantidad de resultados o cómo los resultados van cambiando dependiendo de cuáles términos utilizo o no. Y una vez que ya definí todos los términos que voy a utilizar en mi búsqueda, tengo que declarar esa expresión de búsqueda, además de los límites que haya utilizado o haya impuesto a los resultados. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito sobre, por ejemplo, la retrovisión, la revisión retrospectiva o el tiempo de revisión retrospectiva de los artículos. Es decir, voy a revisar 10 años atrás, 20 años atrás tal vez ya sea mucho, eh, viendo los resultados, porque si estoy trabajando en un tema de cáncer, que se investiga muchísimo y se publica muchísimo, probablemente entre años o 5 años sea suficiente tiempo de revisión porque hay 100 artículos para incluir, o dependiendo del tema, vamos a tener que ir 10, 15 años hasta tener la suficiente información para que nuestra revisión sistemática sea relevante. Bueno, todas estas cosas las tenemos que declarar previamente a conducir la investigación propiamente dicha. Además, después vamos a pasar al tema de la selección de artículos. ¿Cómo vamos a realizar la selección de artículos? ¿Quiénes van a hacer la selección? ¿Van a ser todos los del equipo? ¿Van a ser 2 personas? ¿Van a ser al menos, igual en esto tenganlo más o menos claro, la idea es que ustedes utilicen al menos 2 revisores independientes? Eso quiere decir que estas personas no van a compartir información sobre qué artículo están seleccionando. Idealmente deberían usar algún software para que les permita después comparar la información que estas personas extrayeron de esta selección de artículos, por qué lo seleccionó, por qué no lo seleccionó, y después deberían definir un tipo de resolución de conflictos, porque el revisor 1 no incluyó este artículo, mientras que el revisor 2 sí lo incluyó, y ahí deberíamos poder comparar las notas de cada uno de ellos, y tal vez un tercero pueda definir caso si este artículo se incluye o no se incluye, o también puede ser por acuerdo. Vamos a discutir el tema hasta definir efectivamente cómo lo vamos a hacer el tema de la selección. Esto nuevamente tiene que estar definido antes de que empiece la revisión sistemática para evitar sesgo en el proceso. Luego vamos a evaluar el sesgo de los artículos incluidos. Eso quiere decir evaluar su sesgo, y aquí en la imagen podemos ver la herramienta de evaluación de sesgo de Cochrane. Entonces, funciona más o menos como podemos ver en la pantalla, en que se nombran todos los sesgos que son importantes para la investigación, la generación, randomización, cómo fue hecha la randomización, cómo se hizo, cómo se trató los data, la falta de datos, cómo se hizo el ciego, qué sé yo, un montón de cosas, y ustedes van colocando, como se puede ver, los diversos estudios y van asignándole una valoración a estos sesgos para que después nosotros podamos definir o declarar cuáles son los sesgos de cada artículo que hayamos incluido. En esto es importante que nosotros digamos, además, qué vamos a hacer con esto, porque probablemente nosotros podamos decir en el protocolo, bueno, aquellos artículos que tienen demasiados sesgos, simplemente no lo incluyo, o sí, no sé, es algo que tenemos que definir en este paso. ¿Mm? Y simplemente reportar que tienen muchos sesgos en nuestro artículo publicado, digamos. Ahí después viene la fase de extraer la información de los artículos incluidos. Acá acá tenemos que hacer o definir cuál va a ser la información relevante que nosotros queremos extraer de los artículos.
Normalmente yo hago una planilla para operativizar un poco esto, hago una planilla Excel en que defino cuál es la información básica del artículo, es decir, autores, título, lugar de publicación, la fuente bibliográfica, la población que está hablando, la población a la cual se refiere el artículo, para nosotros después podamos comparar la población del artículo con la población que yo estoy tratando. A eso generalmente se le refiere como validez externa y que además tenemos que definir quiénes van a realizar la extracción, van a ser los mismos que hicieron la selección, vamos a usar un software. Yo normalmente uso las planillas como de Excel tipo Google Docs o las que están en OneDrive de Microsoft. Entonces los distintos revisores van registrando su avance ahí y finalmente el revisor final o el que vamos a la persona que vamos a definir como referee es la que tiene acceso a los dos, a los dos, a estas dos planillas para comparar casos si se realizó bien la extracción de los datos y cómo estos se vuelven compatibles unos con otros entre los distintos revisores que están involucrados. Además, tener claro cómo vamos a resolver nuevamente los conflictos que puedan aparecer en esta fase, por esta diferencia en la extracción de la información de los distintos personas involucradas. Aquí llegamos a la parte de la síntesis de los resultados. Esta es la parte donde nosotros generalmente nos referimos como los meta-análisis o el cuadro de identificación de los artículos. Pasa que dependiendo del tipo de resultado, vamos a aplicar distintas técnicas estadísticas, que debo aclarar que no son mi fuerte, así que no me voy a explayar mucho de ello, sino que hay una parte específica de estadística en que vamos a evaluar casos si los resultados que nosotros obtuvimos a partir de nuestra expresión de búsqueda y la selección de los artículos, la inclusión, qué sé yo, caso ciertos resultados nos van a permitir generar un metaanálisis y además tenemos esta idea de cómo se va a evaluar la heterogeneidad de los resultados para hacer el metaanálisis. O sea, en esta parte nosotros deberíamos definir toda la parte del análisis estadístico, cómo vamos a hacer esto cuando obtengamos los resultados. Y después viene el reporte, cuando ya tengo esta parte resuelta, cómo voy a reportar los resultados. Y en esta parte, la pregunta que yo me plantearía es caso si voy a utilizar Prisma. Reportar una revisión sistemática utilizando Prisma es una súper buena idea. Prisma es el acrónimo de reporte de ítems preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lleva un checklist que que hace poco fue actualizado, la versión que estaba hasta hace poco, en la cual podemos ver en la imagen que se ve en la pantalla su flujo, su flujograma, que explica rápidamente de un vistazo gran parte de nuestro proceso hasta antes de publicar, digamos, los resultados, que incluye la identificación de los artículos, qué artículos encontré, en qué bases de datos, qué artículos fueron removidos por ser duplicados. Una vez que hice este proceso de selección, digo cuáles incluí y cuáles excluí. Después voy a leer los textos completos, cuáles son los textos completos que incluí. En este caso, como se puede ver en la imagen, son 518 artículos y muestro cuáles artículos fueron excluidos, por qué motivo. Estos motivos que aparecen acá son los que deberían estar en mi parte en mi protocolo, debiesen estar en mi criterio de exclusión. Y finalmente, ¿cuáles fueron los incluidos? ¿Fueron 80 papers incluidos, 82, qué sé yo? ¿O fueron incluidos más papers, pero esos papers no tuve acceso a texto completo finalmente? Vaya a saber. Bueno, este checklist o Prisma tiene 27 ítems, 27 puntos que responder y se caracteriza por el gráfico que acabamos de ver. Como se puede ver en esta imagen, aunque se ve pequeñito, estos son los puntos que trata Prisma.
cuando ustedes van a reportar su investigación. O sea, esto quiere decir que ustedes, al momento de redactar o de intentar publicar su artículo, cuando están en la fase de redacción del documento final, tienen que tener en cuenta todas estas partes. El título, van a tener que tener un título que diga que es una revisión sistemática. Por eso todas las revisiones sistemáticas al final dicen una revisión sistemática o revisión sistemática, porque Prisma lo sugiere. Prisma es súper importante, ha sido refrendado, creo que en un artículo que leí sobre el tema, decía que se hizo una búsqueda sobre el uso de Prisma y en Scopus, que es una base de datos de estas propietarias que les comentaba hace unos minutos, de gran cobertura del área científica. Entonces me parece que salían 60.000 artículos que mencionaban Prisma, que haber utilizado Prisma. También ha sido refrendado como por 40 universidades y de hecho el Prisma Statement o la declaración Prisma es redactado por los investigadores más importantes en el área de la medicina basada en la evidencia y para el desarrollo de revisiones sistemáticas. Entonces vamos a tener, como decíamos, que generar una introducción. Esa introducción vamos a tener que hacer una justificación, que por qué es importante mi investigación, cuáles son los objetivos. Recuerde que los objetivos, el objetivo de una investigación o de la investigación debe estar presente en su introducción. Generalmente el objetivo va a ser el final de la introducción porque, como mencionamos al principio, esta es una investigación bibliográfica que responde finalmente a las técnicas de investigación o a la metodología de la investigación más generalista. Entonces, tenemos que pensar que desde la justificación, desde el problema, vamos a tener un problema, una justificación y un objetivo, y el objetivo va a ser la última parte, como si fuese una tesis. Entonces, dentro de la introducción, generalmente el último párrafo de la introducción se utiliza para definir el objetivo. Después tenemos una sección de métodos donde vamos a incluir los criterios de selección o exclusión. Después vamos a tener una parte donde vamos a hablar sobre las fuentes de información que escogimos, a qué bases de datos vamos a revisar en nuestra revisión o hemos revisado en nuestra revisión, de hecho porque esta es una fase posterior al protocolo. Aquí es bueno que nosotros hayamos pensado bien cómo lo íbamos a hacer y hayamos incluido todas las fuentes que que se hayan utilizado. Vale decir, voy a utilizar PubMed, lo que hablábamos recién, PubMed, Lilacs, distintas fuentes bibliográficas, voy a revisar literatura gris, voy a revisar además la bibliografía de los artículos incorporados. Todo eso debió haber sido puesto en la fase previa, que es la formulación del protocolo, y en esta también debe ser bien reportado porque eventualmente, como lo vamos a ver también en otro video sobre la evaluación crítica de la evidencia, existen checklists parecidos a este para evaluar una revisión sistemática que ustedes hayan generado. Entonces, eh, este punto se valora, que ustedes hayan reportado todo este tipo de cuestiones. Entonces, después vamos a la estrategia de búsqueda, que van a ser generalmente, si ustedes utilizan PubMed como base de datos principal para hacer su investigación bibliográfica, generalmente se pone la expresión de búsqueda que ustedes utilizaron en PubMed. Se debe explicitar cómo fue el proceso de la selección de los artículos, que es lo que mencionábamos recién en el flujograma que acabamos de ver. También cómo hicieron la extracción de los datos, quiénes, cómo, dónde, todas las preguntas que nos planteamos en el proceso en la fase previa del protocolo, y también listar los datos. Yo ahí les sugiero o normalmente yo hago un cuadro de presentación de los resultados, de los artículos incluidos, en que solamente coloco una tabla en que va el título, el autor, la fuente de información, la información más, más clave para identificar los artículos, y luego hago una tabla de extracción de datos donde coloco la información
importante del artículo, ¿ah? Que es la información de los resultados, que era más importante para mí, los outcomes que son de interés para mi investigación, así como los outcomes que hayan reportado las investigaciones que estoy incluyendo en mi revisión sistemática. Además, después vamos a evaluar el riesgo de sesgo y reportar ese sesgo de los artículos que haya incluido. Esto es bien importante porque finalmente el sesgo de los artículos que ustedes incluyen afecta la validez o la confianza en que los lectores de su revisión sistemática van a tener en los resultados que ustedes están planteando. Así que esta parte es fundamental para favorecer la credibilidad de los resultados que ustedes están dando. Nuevamente, esta parte es valorada después en los checklists que se utilizan para evaluar la calidad de su reporte. Así que todo esto está más o menos comunicado entre las diversas las fases de la revisión sistemática, porque su revisión sistemática probablemente después vaya a ser evaluada por otros revisores de revisiones sistemáticas. Después viene la parte de las medidas de efecto, cuáles van a ser los desenlaces que ustedes están buscando, las medidas de efecto, qué es lo que están ustedes, en esta parte ustedes definen qué es lo que es importante para ustedes o qué es lo que fue importante para ustedes durante la extracción de los datos, qué es lo que están mirando como indicadores clave. Después vienen los métodos de síntesis, que básicamente es toda la parte estadística que ustedes van a tener que desarrollar con su equipo, cuál va a ser el análisis, cómo van a hacer todo el proceso, que lo van a revisar más en profundidad en la parte de metaanálisis estadístico. Después viene la evaluación del sesgo en la publicación. Eso quiere decir de su publicación, que es un análisis estadístico específico para ver la dispersión de sus resultados. También después podemos ver la confianza, porque tiene que haber si vamos a hacer un metaanálisis, seguramente lo van a revisar en la parte de metaanálisis directamente de los videos del curso, en que hay un intervalo de confianza. Básicamente esa es la certeza. Después vienen los resultados, el análisis del proceso de búsqueda, se termina todos los resultados, vamos a hablar sobre las características de los estudios incluidos, los riesgos de sesgo los vamos a incluir también en esto, en los resultados, y vamos a hablar sobre los resultados individuales y los resultados de la síntesis, que vendría siendo el metaanálisis. Después viene la fase de discusión. Esta parte ya es más propiamente tradicional. Si es que ustedes ya han publicado algún tipo de artículo, ya vamos a tener, digamos, que buscar algunos contrapuntos y hacer contrapuntos con la misma información que otros autores hayan publicado o la creencia que tengamos previa al desarrollo de esto. Vamos a tener que hablar sobre las limitaciones de nuestro estudio, como por ejemplo el no haber incluido estudios sobre desde determinada fecha en adelante o hacia atrás, digamos, más bien, o los idiomas que no incluí, o cualquier artículo, por ejemplo, que no pude acceder porque no tengo los recursos para comprarlo. Vamos a hablar de todas estas cosas que pueden afectar los resultados o que podrían haber afectado los resultados de haberlo incluido. Después viene la información que es como más voluntaria, donde ustedes publicaron su protocolo previamente, caso se obtuvieron financiación, cuáles son sus conflictos de interés. Esto es súper importante, los conflictos de interés deben ser declarados así desde primero. De lo primero que tenemos que hacer es declarar si tenemos conflictos de interés, porque es clave para mi gusto en la ciencia para aclarar la confianza que podemos tener en la información que se está presentando, porque si a mí me dicen que Monsanto financió una investigación que dice que las semillas transgénicas son súper seguras, no me da mucha confianza. Pero por último, tengo la posibilidad de decidir caso si le tengo o no confianza a la información publicada por Monsanto sobre semillas transgénicas, digamos, a pesar de que Monsanto ya no existe, pero igual, es un ejemplo, creo. Además, hablar sobre la disponibilidad de los datos y materiales que existen. Y después viene como lo que podríamos decir una lista corta, una síntesis corta de verificación. El utilizar Prisma para
realizar el reporte o escribir el documento final de su investigación para ser publicado es clave y yo diría que deben hacerlo siempre así. Y además, utilizar Amstar, que es la forma de evaluar las revisiones sistemáticas después de haber escrito su artículo para que, además de cumplir con los requisitos de Prisma, además, cuando lo vayan a evaluar, cumpla con los requisitos de Amstar y tenga un buen nivel de evaluación cuando cuando otros evalúen críticamente su artículo de revisión sistemática. El flujograma de Prisma para el 2020 cambia del que vimos tradicionalmente en la imagen inicial cuando empezamos a hablar de Prisma. En este caso se va a incluir mucha más información y toda la que estamos viendo en pantalla de color plomo es opcional solamente si existe o no la posibilidad de incluir esa información, digamos. Entonces, vamos a hablar sobre la fase previa, vamos a incluir la fase previa, cuántos artículos leímos, cuántos artículos excluimos en la fase previa, como para saber cómo nos documentamos para generar esta investigación o esta revisión sistemática. Después vamos a hablar de los registros identificados en cada base de datos, o sea, las fuentes que hayamos consultado. Ahí vamos a hablar de los artículos eliminados por ser duplicados, caso si son cosas caso si lo eliminamos por algunos aspectos formales, como que no se pueda entender, caso si, no sé, si estamos haciendo una revisión histórica sobre, no sé, la historia de la medicina, podríamos decir. No sé si aplicaría una revisión sistemática para eso, pero como ejemplo tal vez pueda servir en que los documentos están tachados o que como censurado o cosas así, o que la imagen, la calidad de imagen de la digitalización que nosotros pudimos acceder es tan baja que no podemos definir o discernir qué palabras se están utilizando, qué sé yo. Después, cuáles son los artículos excluidos, que es más o menos lo que yo vimos, cuántos artículos intentamos recuperar y cuántos artículos recuperamos, cuáles fueron evaluados, cuántos fueron evaluados y los estudios incluidos. Después están los artículos incluidos además por otros métodos. Entonces, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que probablemente que podamos incluir dentro de nuestro protocolo una revisión de la bibliografía de los artículos incluidos para ver qué información utilizaron ellos para hacer su investigación. Entonces se vuelve un círculo y por eso es la sistematicidad, porque no dejamos ni una cosa fuera. Entonces, si hacemos esto, también lo tenemos que incluir y esta parte no estaba en el flujograma del 2009, el que se utilizaba hasta el año pasado. Bueno, una vez que nosotros incluimos esta información, incluimos el flujograma en la parte final de la metodología y ya tenemos una revisión sistemática, más o menos, si utilizamos Prisma, Statement, para elaborar nuestro documento final de revisión sistemática para ser publicado, ya vamos por un buen camino y seguramente que si, como les decía recién, lo contrastamos además con Amstar para evaluar la calidad del reporte y tenemos una buena calidad de reporte, nuestra revisión sistemática va a ser un éxito y probablemente sea aceptada en cualquier revista científica. Si es que en la revista científica es del tema que ustedes están investigando. Gracias por su atención. Este ha sido el video sobre la introducción a las revisiones sistemáticas. Si tienen duda o consulta, no duden en contactarme. Muchas gracias.